Hola, seguimos con nuestro curso y en esta ocasión toca hablar del tema de habilidades físicas y pues bueno, recordando que estamos todavía en la segunda y última semana de neuromotricidad, donde acabamos de ver patrones de movimiento y ahora corresponde este tema. Las habilidades físicas, pues bueno, con una pequeña definición conlleva a que son los componentes básicos de la condición física y por lo tanto elementos esenciales para la prestación motriz y deportiva. Por ello, para mejorar el rendimiento físico, el trabajo a desarrollar se debe basar en el entrenamiento de las diferentes capacidades. Al final les vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones de cómo es que se trabaja con los niños, pero ya también si alguno de ustedes empieza a trabajar con personas ya más grandes, pues ya se habla de un entrenamiento físico. Con niños no se entrena como tal, pero sí se deben de trabajar, esto es muy importante. Y bueno, las habilidades físicas o capacidades físicas son condiciones internas a cada organismo, están determinadas genéticamente y se mejoran por el medio de entrenamiento o la preparación física. Y esto permite que realicemos actividades motrices ya sean cotidianas o deportivas. Mucho cuidado, no solamente tienen que ver con el entrenamiento deportivo, puesto que para estar sentados requieren ustedes cierto nivel o características en su fuerza, necesitan tener coordinación para no caerse donde están sentados, necesitan flexibilidad para poder adoptar cierta postura. Estas habilidades, repito, se ocupan para realizar sus actividades motrices y ya vimos en este curso que la motricidad está prácticamente en todo. Tiene una pequeña clasificación que dice que las habilidades o capacidades físicas pues están divididas en condicionales y en coordinativas. Las habilidades condicionales pues están desarrolladas en forma diversa en cada persona de acuerdo con el esfuerzo que debe de realizar diariamente, ya que pues dependiendo de nuestras actividades alguna que otra va a predominar más y por ende pues se va a desarrollar más, pero en conjunto determina la condición física de cada individuo y estas son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. La flexibilidad pues esta permite el máximo recorrido de las articulaciones gracias a la elasticidad y la extensibilidad de los músculos que se insertan alrededor de cada una de ellas. Esta capacidad física se pierde con el crecimiento, por eso es muy importante trabajarla. Recordemos que un niño pequeño, un bebé, es capaz de llevarse los pies a la boca, es muy flexible, pero esta capacidad pues se va perdiendo. Y es más o menos a partir de los 9-10 años que se empieza a decrecer todavía con mayor intensidad si es que no se trabaja. Por eso repetimos, es muy importante trabajarla. Para eso es bien importante recordar que el trabajo con la flexibilidad nunca se debe de forzar. Hay entrenadores, hay educadores físicos que todavía traen esta vieja escuela de que, por ejemplo, para hacer un split o este movimiento donde el niño, el sujeto, se tiene que abrir de pies en el suelo, pues los forzan, los obligan porque pues sí, en efecto, el músculo, la articulación va cediendo en medida que se lo vas pidiendo, pero es muy riesgoso. Ustedes nunca deben de forzar una postura en la cual el niño no sea capaz de llegar. Es decir, si el niño no hace un split completo, tú trabajas hasta donde llegue y poco a poquito el mismo cuerpo va a irse modificando en cuanto a sus estructuras. La fuerza pues consiste en ejercer una tensión para vencer una resistencia. El trabajo con fuerzas pues trabaja con resistencias. Algo también que deben de recordar es que, insisto, con los niños no se deben de forzar. Un niño no lo debes de poner a cargar pesos. Un niño con su propio cuerpo y el vencer las resistencias de juguetes, de cosas es con lo que trabajamos. Pero bueno. La fuerza pues está dividida en dos, hay dos tipos principales de fuerza, lo que tiene que ver con los ejercicios isométricos y los isotónicos. Los isométricos pues son aquellos que someten a los músculos a un movimiento contra una resistencia elevada con un recorrido corto. Son aquellos que principalmente contribuyen al mayor desarrollo de la fuerza como capacidad para vencer esa resistencia. A diferencia del isotónico, que tiene que ver más con el crecimiento del tono muscular, de la consistencia del tamaño del músculo, que es aquel donde se somete al músculo a un movimiento contra una resistencia baja, pero un recorrido largo. Si ustedes se visualizan como adultos en un gimnasio, pues unos ejercicios isotónicos es donde van a estar con unas pequeñas mancuernas de medio kilo durante mucho tiempo, que es para desarrollar el volumen muscular, y en el isométrico es donde hacen poco tiempo levantando pues mayor carga de peso. Para eso siempre recuerden que deben de apoyarse de algún entrenador o alguien que sea experto en el tema y les pueda dosificar estas cargas de peso. Esto para evitar lastimarse.
El mismo principio aplica con los niños, solamente que recuerden que en los niños el cuerpo, las articulaciones, los músculos están en pleno proceso de crecimiento y es más fácil lesionarse y por ende las complicaciones pueden ser mucho mayores ya que pues todavía no están completamente desarrollados. La resistencia pues es la capacidad de repetir y sostener durante largo tiempo un esfuerzo de una intensidad bastante elevada y localizada en algunos segmentos musculares. Esto pues muchas personas también con los niños intentan trabajar para que aguante más, sobre todo cuando tiene que estar sentado, por ejemplo, que en sí ya es un trabajo muy grande que un niño de una estancia infantil de 1 año, de 2 años, lo quieren tener muchísimo tiempo sentado y para esto recuerden que pues si es muy focalizada en algunos grupos musculares, pues esto lo podrían trabajar antes en otras posiciones o con otros elementos para que te aguante el estar sentado. Pero muchas veces les exigimos que logren una habilidad o tengan su atención cuando nunca les trabajamos atención o cuando nunca les trabajamos en este caso las habilidades físicas que tiene que tener el cuerpo del niño para que escriba, para que esté sentado, para que esté parado o para que pueda realizar otra actividad. Velocidad. La velocidad es la capacidad de realizar uno o varios gestos o de recorrer una cierta distancia en un mínimo de tiempo. Un gesto, hablar de un gesto motor es de un conjunto de pequeños micromovimientos. Eh, en este caso, los niños normalmente dependiendo, ya una vez que revisamos los patrones de movimiento y algunos de los más elaborados son el correr, entonces, luego cuando estamos en los de perfeccionamiento, pues es que corra a una mayor velocidad. Y si se fijan, aquí vamos haciendo más intrincado estos puntos y vamos viendo cómo es que se deben de ir integrando los dos. Bueno, y aquí hemos llegado, ya vimos las habilidades físicas condicionales, que eran fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Y ahora vamos a ver las habilidades físicas coordinativas. Estas consisten en disponer de un conjunto de cosas o acciones de forma ordenada con vistas a un objetivo en común. Según algunos autores, la coordinación es el acto de gestionar las interdependencias entre actividades, porque si visualizamos a un niño que está sentado y al mismo tiempo tiene que llevarse la cuchara a la boca, esto es un acto de coordinación. Están gestionando la dependencia que tiene que ver con el mover la cuchara al estar sentado y viceversa. También el estar sentado implica otras interdependencias entre otros segmentos musculares como son las piernas, el core, los brazos y nos podremos dar cuenta que en realidad es muy complejo. Si ustedes visualizan las primeras diapositivas cuando hablábamos acerca del desarrollo neuromotor y les ponía las imágenes de Mowbridge donde estaba el niño caminando, ahí es cuando les pido que recuerden que cada movimiento tiene muchísimos micromovimientos y todos estos deben de gestionarse y ser coordinados. Por eso es que es tan importante el trabajo neuromotor en la primera infancia. Según Dietrich Herr, existen estas capacidades coordinativas y son como 8 o 9 más o menos. Entonces la capacidad de acoplamiento, de sincronización es otra pequeña habilidad. Y sé que es esta capacidad para coordinar movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales y operaciones entre sí, como levantar la mano y al mismo tiempo hacer otra cosa. La capacidad de diferenciación es la capacidad para lograr una alta exactitud y una economía en el movimiento. Entonces hay niños que sí logran coordinar, pero aún su movimiento es muy no fluido, no es rápido y entonces tienen que gastar muchos recursos energéticos internos para poder realizar ese movimiento y se cansan al hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces una vez que el movimiento está bien diferenciado es que puede ser más eficiente. La capacidad de orientación es la capacidad para determinar y cambiar de posición el movimiento, el cuerpo en el espacio y el tiempo. Y es entonces que hay ciertos ejercicios de gimnasia cerebral que podríamos hacer. Uno de ellos es en el que ustedes con su brazo derecho lo mueven haciendo un círculo hacia adelante y el otro al mismo tiempo pero hacia el sentido contrario y entonces es donde se tienen que orientar. Pero si se fijan, también se ocupa de la habilidad anterior que tiene que ver con la diferenciación y a su vez con el acoplamiento y la sincronización de un elemento y el otro. Y aquí vemos que pues hablar de coordinación es hablar de muchísimos microprocesos que estamos teniendo. La capacidad de equilibrio, que es la capacidad del cuerpo para mantenerlo en una posición óptima según las exigencias del movimiento de la postura. Y cuando veamos componentes psicomotores en los siguientes bloques, las próximas 2 semanas, vamos a hablar del equilibrio estático, el equilibrio dinámico, como ciertos procesos que tienen que ver dentro de la psicomotricidad.
La capacidad de adaptación es la capacidad para situarse adecuadamente en una situación motriz, implica responder de forma precisa. Un ejemplo muy claro está cuando estamos jugando a saltar la cuerda y entonces tenemos que adaptarnos justo al momento exacto donde la cuerda va a pasar para nosotros entrar y no golpearnos o no caernos. Ese es un ejemplo de cómo una capacidad coordinativa de adaptación. La capacidad rítmica es la capacidad de comprender y registrar los cambios dinámicos característicos de una secuencia de movimiento para llevarlos a cabo durante la ejecución motriz. Siguiendo con el ejemplo del saltar la cuerda, una vez que ya estamos adentro y que entonces nos dan con mayor velocidad los giros en la cuerda, nosotros tenemos que adaptarnos a este ritmo y nuestro cuerpo tiene que responder. Y la capacidad de reacción es la capacidad de iniciar rápidamente y de realizar de forma adecuada acciones motoras en un corto tiempo a una señal, como lo puede ser igualmente entrar a la cuerda o salir a la cuerda para podernos ir ajustando a ellos. Y finalmente, pues dentro de lo que implica el trabajo con niños, les mencionábamos que es importante evitar el esquema de ejercicio y abordar el esquema de juego. Si bien es cierto que para mejorar las habilidades físicas la repetición es un factor muy importante, es importante que el niño repita y practique, no a modo de ejercicio y donde va a hacer series de tantas repeticiones. Es muy importante tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque de entrada, si ustedes no son educadores físicos o entrenadores, no sabemos cuántas series debemos de ponerle y podemos llegar a forzar y lastimar al niño. Es entonces que si manejamos juegos, el propio cuerpo del niño nos va a ir diciendo hasta dónde va a llegar y recuerden, no se debe de extralimitar esos elementos. Y el juego es más llamativo para ellos y los va a mantener motivados en la actividad, porque inclusive a ustedes les ha de haber pasado quizás donde están haciendo ejercicio y se cansan y ya no quieren seguir, y es molesto, inclusive hasta doloroso, porque es una parte del proceso natural. Por ejemplo, cuando tú estás levantando pesas haciendo trabajo con resistencias, los músculos, las fibras se rompen y se rompen para volverse a unir, y esto es lo que hace que el músculo incremente su volumen, pero al final de cuentas las rupturas de las fibras musculares generan dolor. Es entonces que el ejercicio debe de estar bien dosificado para que ese dolor esté dentro de los umbrales tolerables y entonces la motivación no decaiga. Salvo que seamos un poquito masoquistas y que te guste ese dolor, pues bueno, ya sería diferente. Pero la tendencia es que con los niños el dolor los aleja de la actividad. En cambio, si buscamos una actividad, repito, de juego, el contexto lúdico es placentero la mayor parte del tiempo y esto los mantiene ahí. Otro es que nunca deben de forzar los límites propios de cada niño. Y no es que sí puedes, tú puedes, ándale, vamos, anímate, pero también hay que aprender a observar y que el niño aprenda a identificar el potencial de su cuerpo. Y si el niño dice, no, me duele, hay que ser muy prudentes e identificar dónde el niño puede ser que le dé miedo y no se anime, hasta dónde en realidad su cuerpo le está diciendo, ya me duele hasta aquí. Muchos niños son demasiado sedentarios, entonces tengan cuidado, sobre todo en las ciudades grandes y más ahora en estos tiempos que el niño está muy limitado en cuanto a los espacios, pues es importante hacer este trabajo y no extralimitarlo. Abordaje equilibradamente de todas las habilidades, pues recuerden que son varias habilidades, tanto condicionales como coordinativas, y es muy importante que trabajemos a manera de juego todos y cada una de ellos. Usen el modelamiento. A los niños los motiva mucho el que estén trabajando frente a ellos, que ustedes les expliquen, que si les piden que si les piden que gateen para trabajar y fortalecer los músculos de las piernas, pues que ustedes también lo hagan, que ustedes hagan los circuitos, que ustedes trabajen con ellos y es más divertido. Y finalmente, eviten el riesgo durante el desarrollo de actividades, porque resulta ser que hay muchos niños que son buscadores de sensaciones. Esa es una perspectiva muy desde la integración sensorial de Dunn, que nos dice que los niños tienen mayor necesidad de, y entonces son niños que se arriesgan mucho, que se avientan, que suben, que bajan, dependiendo del sistema sensorial o la actividad que tengan mayor necesidad de entrada, como en el caso de este niño que está aquí, donde se encuera porque necesita mayor acceso en su piel. O bien los niños que tienden a brincar. Estos niños muchas veces tienen muchas cicatrices de tantas aventuras que han tenido. Y bueno, es muy importante tener cuidado, sobre todo si van a estar en un grupo, pues los grupos son complejos. Y una de las maneras de poder evitar accidentes es siempre estar 2 o 3 pasos adelante. Por ejemplo, últimamente se han dado varios casos de niños que se suben a trampolines y que tienen accidentes, luxaciones en los músculos, en las articulaciones.
o pequeños desgarres inclusive por malas caídas, y todo esto porque no hay una supervisión adecuada de las actividades que están realizando.